Muy buenas tardes, queridos amigos. Hoy, pues es un día donde comienza la fiesta en Querétaro, ya que el próximo día 25 será el 495 aniversario de la fundación de nuestra muy noble, muy leal y levítica ciudad de Querétaro. Eh, por ello, hoy trabajaremos con Querétaro, la ciudad que nació entre la historia y la leyenda. Es muy posible que, que esta presentación nos lleve 2 sesiones porque me gusta saborearla. Entonces sería la de este lunes y la del siguiente. Con ello también le evitamos a nuestro querido hermano productor la, la, el desaguisado de estar cambiando cuentas y ese tipo de cosas. Por ello, muy probablemente nos tardemos media hora hoy o un poquito más, 40 minutos, y el siguiente para el próximo lunes, que será día 20. Y comenzamos con recordando el lema del oso flaco y platicando la historia, porque la historia no solo se estudia, queridos amigos, también se platica. Con ello, sean todos ustedes cordialmente bienvenidos a una nueva edición de Platicando la Historia. Hoy realizaremos un viaje de casi 5 siglos para conocer cómo nació Santiago de Querétaro, distinguiendo entre los hechos documentados, la tradición y la leyenda, recorriendo el valle de Querétaro, la Cañada, el Sangremal y otros lugares protagonistas de este extraordinario proceso histórico. Vamos a hacer un viaje en el tiempo. Retrocedamos a la recién formada Ciudad de México, Nueva España. En 1531 apenas comenzaba a consolidarse. Eran justo 10 años del triunfo de Hernán Cortés y sus aliados de los ahora pomposamente llamados pueblos originarios, que no lo son porque ninguno se originó aquí. Todos llegaron en migraciones en distintas épocas a esos valles. Querétaro ocupaba una posición estratégica, amigos, entre el centro de Mesoamérica y la frontera norte. El control del valle significaba asegurar rutas comerciales, evangelización y expansión territorial, por supuesto. El Valle de Querétaro no era excepción. Antes de ser ciudad, antes de llegar a ser ciudad, estaba formado, imagínense ustedes, un lugar idílico en donde eh, pueden disfrutar del verdor del paisaje, vegas de río, sauces, plantas, animales de bosque, tierras fértiles, lomeríos y caminos indígenas. La Cañada
que es una región cercana a donde ahora está la ciudad de Querétaro y que originalmente era un punto privilegiado por su abundancia de agua. Este valle estaba dominado por una loma, por un cerro pequeño, conocido o bautizado por los españoles como Sangremal, Cerro del Sangremal, o del Santo Grial, para quienes no están familiarizados con este término. Les diré que el Santo Grial o el Sangremal era aquella copa sagrada en la cual, después de la crucifixión de Jesucristo, José de Arimatea recogió la sangre sagrada del mártir del Gólgota. Este cerro dominaba el paisaje. No era de ninguna manera un territorio vacío. Ya estaba habitado, ya estaba organizado, como veremos un poco más adelante, por indígenas, por originarios de esta región, principalmente otomís, chichimecas y purépechas. Estos otomís eran parte de las tribus nahuatlacas y, y venían ocupaban un espacio o una región desde lo que ahora es el estado de Hidalgo hasta lo que ahora es la ciudad de Querétaro. Había también otros grupos a los que genéricamente se llamó chichimecas o se llamaban ya en aquel entonces chichimecas porque en la lengua de otomí, chichimeca quiere decir hombres broncos, hombres salvajes. Y ellos ocupaban la región, sobre todo la región norte del valle. Existían ya rutas comerciales, agricultura y formas propias de organización. La Fundación Española entonces transformó un territorio, no fundó un territorio, sino transformó un territorio con una historia anterior. Y aquí surge un hombre al que yo admiro mucho, que era el dirigente de esta zona y tenía su base en Jilotepec. Sería no sé si llamarlo Tlatoani, pero muy probable sí en náhuatl. Pero tenía muchas otras actividades el hombre. Conocía los caminos, exploraba caminos, hablaba varias lenguas de los naturales de la región y conocía los pueblos del Bajío. Su capacidad de negociación, que es lo que más me admira, lo convirtió en el principal mediador entre los pueblos indígenas y los españoles. Era el agente de relaciones públicas, pero también era un extraordinario vendedor de bienes raíces. En una entrevista que me hicieron el viernes pasado, que comentaba yo esto, decía el conductor del noticiero que entonces de allí heredamos los queretanos ese gusto y esa habilidad nata por los bienes raíces, pues en Querétaro el crecimiento
es muy superior al de otras ciudades y de otras regiones a una hora. Esto lo hizo ser un representante, buscar, él se dio cuenta perfectamente, se dio cuenta desde un principio que los españoles que llegaron aquí no venían a atacar, no venían a robar, no tenían, como dice el libro de la otra Isabel, en sus ojos el brillo de la codicia. Y entonces eso hizo que las cosas se fueran dando en medio de una relación relativamente pacífica. De ahí se fueron hacia Jilotepec, pero antes a esto, varias familias otomíes, precisamente de Jilotepec, migraron de ahí hacia la zona de la Cañada, terreno fértil, atraídos por el agua, gran cantidad de agua para todos los usos, la fertilidad de las tierras, pero además la posición estratégica. Este asentamiento, amigos míos, constituye uno de los primeros pasos del progreso fundacional. Y viene el primer nombre castellano, don Hernán Pérez de Bocanegra. Este hombre impulsó la expansión española hacia el Bajío, comisionado por las autoridades de la Nueva España. Se le dio el cargo de encomendero mayor y comprendió la importancia de establecer alianzas con los dirigentes indígenas. Su encuentro con Conín fue decisivo para el futuro de Querétaro. Y así es que nace un proyecto. La fundación fue el resultado de un proceso donde participaron dirigentes indígenas, encomenderos, frailes, pero además numerosas familias de la región. ¿Por qué no hablo de familias españolas? Porque los españoles que llegaron acá venían en plan de abrir camino, venían en plan de exploración, y así como los que llegaron al Golfo de México y a Tenochtitlán tampoco traían a sus familias. Ellos llegaron aquí solos. Antes que una ciudad, quiero decirles, surgió una comunidad organizada alrededor del agua, de la negociación y de la esperanza en un nuevo comienzo. Conín era un hombre muy inteligente, astuto, negociador. El acercamiento que tuvo con los españoles no solo fue económico y llamémosle político, sino también religioso. Él pide ser bautizado y al recibir este primer sacramento, recibe el nombre cristiano de Fernando de Tapia. Así se convierte en el mediador entre dos culturas, aunque existen diversas versiones sobre el lugar, la fecha y qué fraile fue quien lo bautizó. Permítame un momento, estoy checando el cronómetro. Todas las versiones coinciden en que este acontecimiento simbolizó el inicio de una alianza
que cambiaría para siempre la historia del Valle Queretano. ¿Dónde eran las primeras celebraciones? En anteriores conferencias que he tenido el placer de dictar acerca de este tema, hablo yo de la primera misa después de la batalla que hablaremos dentro de unos minutos, en donde se decidió el futuro del Valle de Querétaro. Pero 2 meses antes, no, abril, mayo, junio, julio, varios meses antes, sí, a mediados de abril de ese año del Señor de 1531, en la zona de La Cañada, ahora ya es una ciudad y se llama El Marqués, se encuentra una iglesia llamada Iglesia Chiquita, que es considerada por la tradición el primer recinto católico en el territorio queretano. Es muy probable que allí, en su interior, se haya acercado Conín a la pila bautismal. Su valor histórico radica en representar el inicio de la evangelización y uno de los primeros puntos de encuentro entre indígenas y españoles. Según la tradición más difundida, Fray Francisco de Rangel, franciscano, celebró ahí la primera misa en abril de 1531. Aquella sencilla ceremonia, realizada antes de la consolidación del nuevo asentamiento, marcó el inicio de la vida cristiana en la región. ¿Por qué entonces, preguntaríamos, se eligió cambiar de sitio? Si La Cañada ofrecía agua, protección, pero el crecimiento futuro requería un espacio más amplio, el valle, donde hoy se encuentra el centro histórico y que reunía mejores condiciones para trazar una ciudad y controlar las principales rutas de acceso y salida hacia otras regiones de esta Nueva España. Y así se inicia la expedición hacia Querétaro. La tradición señala que el 23 de julio de 1531 partió desde San Juan del Río una expedición integrada por españoles y numerosos aliados indígenas encabezados por el ya flamante Fernando de Tapia para consolidar el nuevo asentamiento. Y aquí aparece otro personaje de vital importancia, don Nicolás de San Luis Montañés. Este hombre, indígena también, ocupa un lugar destacado en la tradición fundacional. La historiografía moderna invita a revisar críticamente algunos aspectos de su biografía sin desconocer su importancia simbólica. Además, estaban los caciques o los jefes chichimeca, don Lobo y don Coyote, como dirigentes de los defensores del valle, los chichimeca, defensores del valle. Más allá de la leyenda, y si su nombre era este o no, representan a los pueblos que ya estaban aquí y que protegían su territorio antes de la consolidación del nuevo pueblo. Ellos ya estaban, ellos ya habían llegado y sin embargo accedieron a una negociación que es por demás sui generis para la fundación del nuevo pueblo. Y de ahí surge, la famosísima Batalla del Sangremal.
Esta batalla del Sangremal, queridos hermanos, amigos que nos escuchan esta tarde, compañeros de la Universidad Autónoma de Guadalajara y de la Universidad Autónoma de Querétaro, hermanos en sus grados y condecoraciones, y fue el encuentro entre dos proyectos de organización del territorio. No fue una conquista, fue un acuerdo común, eso sí, negociado por el poderoso cacique Conín. La tradición la presenta como un combate concertado. Esto es, don Fernando de Tapia habló con los españoles, habló con los chichimeca, habló con los otomí y bueno, se pusieron de acuerdo, aun y cuando la investigación moderna invita a interpretarla con cierta prudencia histórica, sobre todo por los hechos cuasi milagrosos o presuntamente milagrosos que sucedieron durante el transcurso de esa batalla. Se concertó esta para el día 25 de ese mes de julio. Ese día, las tropas españolas y las tropas naturales de la región habían acordado enfrentarse de una manera, pues no tan simbólica, a golpes, a mordidas, pellizcos, y quedaron estrictamente reglamentadas y prohibidas el uso de armas de fuego como los arcabuces, arcos, flechas, hachas, espadas y únicamente a mano. Se dice, aunque no existe evidencia concluyente, que ese día un eclipse de sol se presentó a eso del mediodía. ¿Y qué creen? Esto hizo que se llamara la atención de los chichimeca y los otomí y tomaran como una señal de sus dioses ese hecho. Cuentan las fuentes españolas que oscureció el cielo y que en el cenit se alcanzaba a ver una figura de un caballero montado a caballo y con armadura completa, que ellos interpretaron como el apóstol Santiago Matamoros. Este Santiago apóstol Matamoros fue el patrono de los luchadores de la península ibérica en contra de la ocupación árabe y no pocas veces se vio también esa imagen y de allí se le nombró como el apóstol Santiago mata moros. Esto dio como resultado que al ver ese caballo blanco, excelente caballo blanco, montado por el hombre armado con su lanza, con su escudo, con su yelmo, y guiara o diera la fuerza, porque también y buscándole mucho al asunto, se dice que esta visión llenó de valor a los españoles y entonces
que ya estaban perdiendo la batalla. Y así terminaron haciendo las paces los caudillos chichimeca dieron su autorización, cesaron las hostilidades y entonces también parte de leyenda se dice que Conín había ya organizado con los moradores del Valle de Querétaro y todos juntos, blancos y naturales de la región, acudieron a un convite invitados por don Fernando de Tapia. Terminada esta batalla, la tradición señala que durante esa comida y en los siguientes días y semanas se dio paso al diálogo. La aparición de la cruz y de Santiago simbolizó el inicio de una nueva etapa. Quiero decirles que más allá del relato milagroso, la realidad histórica fue un proceso de negociación entre pueblos indígenas, autoridades españolas y religiosos franciscanos. Hay en nuestro país a quienes les duele en lo más profundo de su mentecita que los religiosos, primero franciscanos, después dominicos y agustinos, hayan sido quienes se encargaron de evangelizar a los naturales de este país. Dicen que la religión les fue impuesta. Pues realmente no. Ellos estaban ahí. ¿Y ustedes creen que los frailes tenían la capacidad de obligarlos, amenazarlos, matarlos, como decía aquella antigua revista mexicana de casos de crímenes, matólo, golpeólo, matólo, despedazólo? Pues no podían los frailes. En primer lugar, porque los frailes no estaban armados. En segundo lugar, porque me pueden alegar como un camarada universitario hace unos días que hablamos de esto, me decía, es que los españoles con las lanzas y las espadas, mijito, para 1531 había, si acaso, 1000 españoles en todo el territorio que se estaba colonizando. ¿De dónde sacas que iban a tener piquetes militares o granaderos de los que ya no existen en la 4 que obligaran a los indígenas a convertirse? No, amigos, con tranquilidad. Yo no digo que no haya habido casos de violencia, pero nunca comparables con aquellos que organizaron los ingleses en los Estados Unidos, donde el mejor indio es el indio muerto, o los alemanes, los holandeses y los franceses en África, que salían alegremente de cacería de naturales de la región. La realidad histórica es que fue un proceso de negociación entre unos y otros. La paz surgió mediante dos cosas muy importantes: acuerdos y adaptación mutua. Siguiendo la más estricta norma de Darwin, que no hablaba de evolución, hablaba de adaptación de las especies. Y esto dio origen, amigos míos, para gloria de Dios, a un nuevo pueblo llamado Santiago
de Querétaro. Otro detalle muy importante para aquellos que fomentan el odio entre, entre indígenas y españoles y todo esto. El gobierno español no era de blancos. Había en cada región, y Querétaro no era la excepción, un gobernador español o criollo y así es que nace Santiago de Querétaro. La ciudad creció de manera gradual, amigos míos. Surgieron viviendas, parcelas, calles y espacios. La población indígena convivió con los nuevos pobladores españoles. En la siguiente sesión les daré a conocer cómo se hizo. Bueno, hoy vamos a hablar cómo se hizo la traza, pero en la siguiente vamos a hablar y mostrar los planos originales de esta ciudad. Mientras los franciscanos impulsaban la evangelización, la población indígena y los españoles convivieron en paz y armonía. Así nació una comunidad mestiza, amigos míos. Los españoles no vinieron a exterminar. Pero es que las violaron a todos, no, se casaron con ellas. Una población mestiza, destinada a convertirse en una de las ciudades más importantes del virreinato, Santiago de Querétaro. Finalmente, por el día de hoy les diremos que la primera traza urbana del centro histórico conserva dos formas de crecimiento. Los barrios indígenas adaptados al terreno y la traza española de calles rectas y plazas. Esta singular combinación urbanística fue una de las razones que sirvieron para que la UNESCO declarara a Querétaro Patrimonio Mundial de la Humanidad. El día que
Les comentaba yo, queridos amigos, hermanos, todos, que aún ahora se puede ver esa combinación urbanística. Yo nací y me crié en el centro de la ciudad, en la calle de Venustiano Carranza, pero a una cuadra de distancia y desde 1531 ya existían allí barrios indígenas. Principalmente el que nos queda muy cerca de aquí es el barrio de San Francisquito. Y pueden ustedes, el día que vengan y visiten Querétaro, eh, párense por un momento y vean la traza que tiene la zona, llamémosle española, y lo que ya existía. Entonces, estas personas que plantearon el primer plano de la ciudad de Querétaro y la planeación a futuro, se adaptaron entre unos y los españoles que estaban acostumbrados a hacerlo en forma radial, partiendo de una plaza central, que en el caso de Querétaro es lo que ahora se conoce como Plaza de Armas, que en aquel tiempo se llamaba Plaza de Arriba. Esta singular combinación urbanística, decíamos, fue lo que hizo que la UNESCO eh, eh, homenajeara a nuestros padres fundadores de la ciudad como eh, patrimonio cultural de la humanidad. Y llegaron los franciscanos. Los franciscanos, ¿qué creen? Aprendieron lenguas indígenas, amigos míos, por órdenes de la corona y por órdenes del obispado de México. Los frailes eh, estudiaron, aprendieron lengua indígena, náhuatl, otomí, purépecha. Alguien que viene a acabar con la población originaria no hace eso, simplemente se dedica a matar, se dedica a destruir. Y en Querétaro aún se pueden ver y disfrutar esas construcciones originales de los barrios indígenas de nuestra ciudad. Fundaron capillas, administraron los sacramentos y promovieron nuevas formas de organización comunitaria. Su labor dejó una profunda huella espiritual y cultural que aún distingue orgullosamente a Querétaro. Pero las mujeres también fundaron Querétaro. Las mujeres acompañaron las migraciones y sostuvieron a las familias. Conservaron la lengua y las costumbres y participaron en la consolidación del nuevo asentamiento. También ellas forman parte esencial de la comunidad fundadora. ¿Cómo era, cómo era, amigos míos, la vida cotidiana del primer Querétaro? Bueno, las primeras viviendas fueron sencillas y la alimentación, pues era basada en maíz, frijol, chile, pero poco a poco fueron apareciendo los mercados donde convivieron indígenas y españoles, dando origen a una sociedad mestiza, en todo el sentido de la palabra. No solamente racial, sino también económico, jurídico, religioso, que hasta la fecha tenemos nuestras danzas de las comunidades indígenas que conservan esa tradición de siglos
y que conmemoran el Día de la Santa Cruz de los Milagros, el día 14 de septiembre de cada año. Querétaro, así, con los años, se convirtió en un punto estratégico del Camino Real. Camino Real que en algunas zonas se le llamaba de tierra adentro. De aquí partían las regiones, los caminos hacia las regiones mineras del norte. San Luis Potosí, Zacatecas, impulsando el crecimiento económico y urbano. Así Querétaro se convierte en una frontera, en un presidio. Presidio no como lugar de presos, de delincuentes, sino presidio como zona fronteriza. Con el tiempo, pues documentos, tradición, memoria popular se enlazaron. La batalla, la cruz luminosa y la aparición de Santiago enriquecieron el relato hasta convertirlo en uno de los grandes mitos fundacionales de México. Querétaro, amigos, podemos decir que nació muchas veces. La fundación fue un proceso. Comenzó en los antiguos pueblos del valle, continuó con Conín y La Cañada, y luego siguió con la organización del nuevo pueblo y culminó con una memoria histórica que permanece viva. La Fundación de Querétaro sigue presente en sus templos, en sus barrios, en sus tradiciones y fiestas. Cada generación ha conservado la memoria de Conín, la Santa Cruz de los Milagros, Santiago y los pueblos originarios como solo hombre. La Fundación, amigos, fue el resultado. Permítanme, conecto el cargador. Fue el resultado de un esfuerzo conjunto de otomís, purépechas, chichimecas, otros pueblos cercanos indígenas, españoles y frailes, y todos juntos contribuyeron a construir la ciudad que hoy conocemos. Esto es una historia de fe e identidad. La investigación histórica que he realizado para esta ocasión, compartirla con ustedes, distingue entre documentos, tradición y leyenda. Comprender esta diferencia, amigos míos, permite valorar el patrimonio sin perder el rigor académico ni el respeto por la memoria colectiva. Así llega un día, a finales del siglo pasado, en que Querétaro se convierte en patrimonio de la humanidad. Nuestro centro histórico fue inscrito por la UNESCO como Patrimonio Mundial gracias a su excepcional conservación y a la convivencia de la traza indígena y la española. Conocer entonces el origen de Querétaro nos ayuda y nos seguirá ayudando a comprender que la identidad se construye con memoria, diálogo y respeto por quienes nos antecedieron. La historia sigue viva en cada calle y en cada plaza. Es por ello que Querétaro, te decimos feliz cumpleaños y que cumplas muchos más. En conclusión diremos que la
fundación fue un proceso complejo de encuentros, negociaciones, fe, cultura y adaptación. Esa riqueza histórica explica la importancia de Querétaro en el desarrollo de México. Somos una parte importante, no solo en la vida, sino en el progreso de nuestro país. Y es por ello, y gracias al cuidado que habitantes y autoridades de nuestro Querétaro lindo se unen para el desarrollo de nuestro México. Porque la historia, amigos míos, no solo se estudia, también se platica. Que el conocimiento del pasado nos inspire a cuidar nuestro patrimonio y a transmitirlo con orgullo a las nuevas generaciones. Esta tarde quiero agradecerles por acompañarme en esta edición de Platicando la Historia. Espero que este recorrido por los orígenes de Querétaro despierte el interés por seguir investigando y difundiendo nuestra historia. Queretano no es solo el que nace aquí. Son, con mucho gusto, bienvenidos todos aquellos que quieran llegar y gritar con orgullo, queretanos soy, señores. Bueno, acompaño con esto a una invitación para que no tengan que leer toda la lista, todo el listado, que son más de 20 fichas bibliográficas, pero les invito a leer las obras de Wright Carr, de don Manuel Septién y Septién, de Antonio Rubial García, que es el pilar de la obra historiográfica de Querétaro, del gran maestro doctor Juan Ricardo Jiménez González de la Universidad Autónoma de Querétaro. Dije mal el nombre, perdón, Juan Ricardo Jiménez Gómez, no González. El Instituto Nacional de Antropología Histórica e Historia y la Relación de Querétaro de 1582 para profundizar en el tema. Que les sea leve y nos veremos el próximo lunes platicando la historia.